En la clase de hoy vamos a trabajar con un concepto de minimizar y maximizar, que es la aplicación de la derivada en distintas formas. También volver un poco con esto de las raíces de un polinomio. Aquí hay un polinomio trigonométrico. Y eso en general. Entonces son aplicación de derivada, con minimizar o maximizar funciones y polinomios. Entonces acá, por lo menos, ejemplo, podemos ver que tenemos un problema que es el siguiente. Tenemos una cónica, que en este caso es una parábola, con la ecuación que está escrita de esta forma acá, y un punto, que está ahí. Y nos dicen que encontremos la distancia entre ese punto y esa cónica. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver si está el color de la cónica. Yo voy a dibujar cualquier figura. Imaginemos que esto es la cónica, o cualquier función. Me podrían dar cualquier función. Y me dan este punto. En general, si yo quisiera calcular la distancia, este punto va a tener muchas distancias respecto a la función, pero hay una sola que va a ser la más corta, la más baja, la mínima. Esa distancia es la que se considera como la distancia entre la función y el punto. En el caso cuando nosotros veíamos la línea recta y un punto, la distancia siempre es perpendicular. Genera un ángulo de 90 grados con la función de la línea recta. Pero en este caso no podríamos saber por qué es curva. Ya es una función que parte del segundo grado o tiene curvatura, por lo tanto no podríamos saber a simple vista cuál es la distancia óptima. Entonces, con esa idea en mente, nosotros tendríamos que entender que van a haber muchas distancias. Distancia 1, distancia 2, distancia 3, y va a haber una función que describa esa distancia. Va a haber una función que dependa de algunas variables que me va a decir la distancia dependiendo de qué punto estoy calculando. Vamos a decir ahí x0, y0. O x. Este punto es fijo. Ese punto de aquí es fijo. Entonces eso es constante. El que va a variar van a ser las coordenadas de la función x. Entonces, como esos son los que van a variar, esos valores, yo puedo dejar la función descrita en esas variables. Y ahora yo quiero minimizar. Entonces, ¿qué teníamos que aplicar para poder minimizar o maximizar una función o un problema? Es aplicar la derivada. ¿Por qué? Si ahora yo escribo esta función f que es la distancia, que habíamos dicho recién que es la distancia en cada punto, yo para cada punto, para el punto x1, para el punto x2, que sería el x1 y 1, para el x2 y 2, tengo que coger solamente una de las variables porque estoy en un plano de 2 dimensiones simplemente. Y si obtengo el x3, puedo con la ecuación original de distancia obtener el x3. Entonces no hay problema. Yo si grafico esta función, puede que sea así. Que esta es la función de distancia, que para la distancia x1 la distancia vale tanto, para el punto x2 la distancia vale tanto, para el punto x3 la distancia vale tanto, que son los valores que están acá. Y yo para poder saber cuál es el mínimo valor o el máximo, tengo que visualizar que estos puntos van a ser localmente van a ser esto. Local porque puede ser que haya uno máximo más arriba, pero en esta vecindad, en este zoom muy pequeño, ahí ya es considerado un máximo. Y coincide que la recta tangente tiene pendiente cero, porque es la cima, es justo el cambio que pasa de positivo a negativo la pendiente, o de negativo a positivo. Entonces, nosotros sabemos que la primera derivada de una función es la pendiente. Entonces, si yo esa pendiente le igualo a cero, estoy obteniendo los valores máximo o mínimo. Entonces, simplemente aplicar lo que ya hemos visto, obtener la derivada. El primer paso sería encontrar la función distancia, que me diga la distancia para cualquier punto x, y.
puede ser x1, x2, x3, y después de todas esas distancias posibles, yo derivo esa función para obtener la mínima, que sería la más óptima, que podría ser en este caso esa. Entonces, eso es lo que hay que tener en mente, y es lo que habría que hacer. La función esta celeste, que en este caso es una parábola, da lo mismo qué tipo de función es, porque es el mismo procedimiento. Puede ser que lo solucione algún problema en la ecuación, así como hacerla más fácil, pero esto se puede aplicar tanto para una parábola, o elipse, hipérbola, lo que sea, círculo. Entonces, ahora vamos a borrar esta función, porque trae la genérica, y vamos a hacer el caso. ¿Qué pasaría? Nosotros queremos calcular la distancia entre el punto P y la coordenada de la parábola. El problema de esa distancia es que si se recuerdan bien la distancia entre dos puntos, imaginemos que el primer punto es 0,6 y el otro punto es el xy, no lo conozco, es genérico, porque dijimos que eran muchos posibles casos, por eso es una variable xy. Si yo quiero calcular la distancia entre esos dos puntos, ¿qué es lo que voy a obtener? Va a ser un x menos 0, estoy partiendo con este primero, al cuadrado, más y menos 6 al cuadrado en raíz. La raíz no está aportando nada. Esa distancia, si yo tengo la mínima de toda la distancia posible, el d cuadrado, la distancia cuadrada, también va a ser la mínima. Y eso lo puedo solucionar para poder sacar la raíz y así derivarlo más fácilmente. Por eso tengo en mente eso de no preocuparme de la distancia, sino que la distancia cuadrada. Y si es el mínimo, al cuadrado sigue siendo el mínimo. Eso cambiaría si, no sé, si fuese el número negativo, hay que tener cuidado, pero como son distancias y son positivos, no habría ningún problema. Entonces tenemos ese d cuadrado. Ahora, como vimos en el paso anterior cuando estamos recién hablando de esto, ¿se acuerdan que yo le dibujé la función, dije esta es la de función distancia, pero lo hacíamos por un solo parámetro, o x o el y, pero no podría hacer los dos, porque estamos graficando en dos dimensiones. Entonces exactamente lo mismo. Esta función yo todavía no la puedo derivar porque tengo que dejarla en función de una variable. Estamos en un curso que solamente hemos derivado con una variable. Entonces tenemos que seguir el mismo procedimiento. Podríamos despejar un poco, pero es para que entiendan el por qué se hacen las cosas. Tendríamos el x cuadrado, el y cuadrado, menos 12y más 36. Fíjense que tenemos el x cuadrado, y el x cuadrado es igual a 8y. Entonces esto es 8y. ¿De dónde saqué ese 8y? Es porque la ecuación cumple eso, la función cumple eso en particular, que para cada punto x, el x cuadrado es un 8y. Y ahora tengo por fin todo en función de y. Podría haberlo hecho en x, esa es una costumbre muy mala, que toda la gente como que trata siempre de dejarlo en x, y te estaría generando problemas. Por el ejemplo, fíjense en este, el y cuadrado, de que estaría generando un x a la cuarta. Esto tendría generando un x cuadrado y así. Aunque no es tanto el problema, pero siempre hay que tratar de solucionar de la mejor forma. Visualmente era más fácil de esta forma. Si reordeno un poco más los datos, que al y cuadrado primero, positivo, después me quedaría 4y y el 36. Entonces esa es la distancia cuadrada. Hay que recordar que esto es la distancia al cuadrado. Esta es la función que queríamos. Esa es la función que es una función cuadrática, entonces más o menos de esta forma, positiva hacia arriba. Y ahora sabemos que hay un mínimo. Así visualmente uno puede visualizar que en esa función tiene que haber un mínimo. Para obtener ese mínimo,
Imaginemos que ahora ya no la vamos a llamar D, sino que esta es nuestra nueva función que depende de I. A esta función es la que hay que derivar. Entonces, como esa función es la que hay que derivar, o que hay que considerar, podríamos derivarla simplemente igual a la 0. Entonces, la derivada de eso me va a dar un 2i menos 4. Factor común 2. Y a esta derivada la igualamos a 0, por el concepto de encontrar el mínimo o el máximo. ¿Ya? Y nos damos cuenta que este de 2 no aporta nada, y simplemente el i vale 2. Cuando el i vale 2, la derivada se hace 0, por lo tanto la función se minimiza o maximiza. Para estar seguros si se minimiza o maximiza, tendríamos que derivar por segunda vez. Y aunque lo viéramos, ni aunque estuviéramos seguros, en la prueba hay que derivar por segunda vez, para que demostremos que sabemos el concepto de la segunda derivada. Entonces la segunda derivada me da 2, que es mayor que 0. Entonces, como es mayor que 0, es un mínimo. Acá la gente se complica y dice, pero ¿por qué un mínimo si da mayor que 0? Es porque yo al tener la función, la pendiente puede ser, antes de llegar al punto, es negativa, la pendiente es negativa, y después del punto es positiva. Entonces, el cambio de la pendiente, que es la segunda derivada, pasa de menos a más. Es un cambio positivo, aumenta. Por eso la segunda derivada es mayor que 0. Y si es mayor que 0, el punto era lo más bajo. Al revés. Si yo tuviera un máximo y veo el comportamiento de la pendiente antes de él y después de él, pasa de una pendiente positiva a una pendiente negativa. Por lo tanto, el cambio es negativo. Pasó de algo grande, positivo, a algo negativo. Por lo tanto, la segunda derivada, que es el cambio de pendientes, es negativa. Por eso si la segunda derivada es menor que 0, es un máximo. Y si la segunda derivada es mayor que 0, es un mínimo. Y si es 0, es un punto de inflexión. Hay que tratar de entender las cosas antes de memorizarlas. Ya. Entonces, por lo tanto, demostramos que el I2 sí es un mínimo. Entonces, como es un mínimo, ya tenemos el valor de I. Y ahora simplemente tendríamos que obtener el valor de X. Como X cuadrado es igual a 8i, X cuadrado va a ser igual a 16. Reemplacé el I. Por lo tanto, el X o va a ser 4 o menos 4. Son los dos posibles casos. Entonces ahí tengo los dos puntos posibles. Van a haber dos. Pero la pregunta no es cuáles son los puntos, es hay la distancia. Entonces con esos puntos, porque de aquí entonces vamos a tener el punto 4, 2 y de acá el menos 4, 2, tendríamos que reemplazar cada uno en la ecuación de la distancia para obtener la distancia. Entonces si reemplazamos acá, sea 4 o sea menos 4, me va a dar al cuadrado, sea más o menos, va a dar igual 16. Y acá va a dar el 2 menos 6 al cuadrado. Eso va a dar 4 veces raíz de 2. Entonces la distancia es la misma para los dos puntos. Veámoslo visualmente. La parábola es fácil de graficar. En estos ejemplos traten de no graficar nada hasta el final. Porque mucha gente como que pierde el tiempo graficando, encontrando los patrones y de repente no son tan así. No, visualmente no se ven. Aquí cuando es minimizar y maximizar son ecuaciones, son funciones, funciones, funciones. Y no tanta geometría. Es de este estilo. No, me equivoqué. Nada que ver. Taca. Yo estaba pensando en otra cosa. Porque ahí está. Podríamos sacar el foco, que es más o menos un 2, ¿sí? Por la regla de las cónicas. Y los tendríamos de esta forma. Entonces,
¿Está todo bien? Sí. Podríamos encontrar para el punto donde estaba el 0,6, que está más o menos por acá. Voy a dejarlo con otro color. Este es el punto 0. Imaginemos que este es el punto 0,6, coordenada 0, 6. La distancia más corta, más o menos tendría que estar como por acá. No es la que está totalmente horizontal, porque recuerden que en una aproximación yo tendría que hacer que esto fuese perpendicular, para estar seguro que es la mínima. Y las coordenadas serían el 4,2 y el menos 4,2. Ya saben inmediatamente que no van a ser horizontales, porque no tienen la coordenada en el punto 6, en el I, valor 6. Y son 2 puntos, por lo tanto, por eso tendremos que tener 2 soluciones. Entonces, en resumen, para poder hacer estos tipos de problemas, uno se tiene que plantear primero ya. ¿Qué es lo que me están preguntando? En este caso, distancia. Entonces, escribir la ecuación de la distancia. Pero hacer el bosquejo, decir, mira, ahí voy a tener una distancia entre 2 puntos. Y es una función, es lo que había hecho al principio. Entonces, decir, van a haber muchos puntos con muchas distancias. Pero va a haber una sola que es la misma. Entonces voy a tener una función que depende de que es la distancia. Entonces tengo que encontrar esa función de distancia. Y que va a depender de 2 variables en este caso. Pero cuando yo quiera minimizar o maximizar, tiene que depender solamente de una. Porque acá va a estar la distancia y aquí va a estar la variable. Y tiene que ser solamente una variable. Y el segundo paso que hicimos. Y después derivar para obtener los máximos o mínimos. Y ver cuál es cuál, con la segunda derivada. Ahora, para descansar un rato eso de minimizar, maximizar, vamos a hacer la de un polinomio, que eso lo retomamos en la clase pasada. Y nos dicen que hay que demostrar que para este polinomio, que ahora es trigonométrico, es divisible por x cuadrado más 1. Entonces hay que demostrar que es divisible por ese. ¿Cuál es el problema? Que si yo quiero demostrar, yo podría simplemente dividir. Y si yo divido y es divisible, el resto, como ya habíamos hablado, tiene que dar 0. Porque es la única forma que sea divisible. El problema es que esta función es trigonométrica, este polinomio. Entonces, no es tan fácil dividir. Puede que sí, puede que este ejemplo pueda ser, pero en general siempre que tenga polinomios trigonométricos, no es tan fácil dividir. Entonces uno se tiene que fijar más por lo que estoy dividiendo. Y aquí tiene algo muy particular. Esa raíz. ¿Por qué? Si px yo lo puedo dividir por esto, lo que estoy diciendo es que si yo evalúo en la raíz, eso quiere decir cuando se hace 0 esto, ejemplo, supongamos que para x1, si yo evalúo en x1, me tiene que dar 0. Entonces, la pregunta es encontrar la raíz. Y es un número imaginario en este caso, porque un número al cuadrado más 1 que me dé 0 es simplemente imaginario. El caso del i al cuadrado más 1 me da 0. Esa es la raíz. Entonces, yo tengo que evaluar en el polinomio el valor i, y si esto da 0, es que es una raíz. Y si es una raíz y es una raíz de esto, por lo tanto es divisible. Es como que lo veámoslo con números, porque hay gente que le complica. Imaginemos que yo tengo no sé, estoy pensando en un número, el 36. Y el 36 yo lo quiero dividir por 6 para ver si es divisible. Visualmente es divisible. Pero para yo corroborar tendría que dividirlo. Yo lo que estoy diciendo es que en vez de hacer eso, hay un teorema de los polinomios que te dice que en vez de eso tú te digas cuáles son los factores comunes del 6, el 2 y el 3. Por lo tanto, si el 36 tiene los mismos factores comunes, o uno de los dos,
o el 2 o el 3, por defecto, el 36 dividido en 6 el 36 va a ser divisible por 6, porque comparten un factor común. Entonces estamos haciendo exactamente lo mismo, pero con polinomios. Estamos diciendo, puede ser que dividir el polinomio por ese factor es muy complicado, pero la raíz de ese factor, si es igual a la raíz de ese polinomio, por lo tanto, sí son divisibles. Entonces evaluemos. Si evalúo, la función depende de x, entonces el coseno de teta se mantiene igual, solamente cambia el x. Donde haya un x, yo cambio este valor. Entonces igual, y aquí hay un x. Entonces queda así. Fijémonos que lo que está dentro del paréntesis del primero es un cis. Es un cis de teta elevado a n. Menos un cis de n teta. Pero recuerden que el cis es un exponencial, ¿sí o no? Y elevado a n es la propiedad de que los elevados en una potencia pasan para dentro del argumento también. ¿Y eso cuánto me va a dar? 0. Entonces, el valor i es una raíz del polinomio y el i también es una raíz de este factor. Por lo tanto, el polinomio de x dividido por x cuadrado más 1 es divisible. O escribirlo con palabras, el polinomio y el x cuadrado más 1 es divisible por x cuadrado más 1. Entonces no era tan complicado, uno se asusta y era más aplicar el concepto. Si lo hubiera hecho de otra forma, yo creo que no iba a dar, tampoco lo voy a hacer. Por el hecho que son trigonométricas y lo estamos metiendo con otro, aunque ahora tierno imaginario, no me había percatado que era imaginario, entonces podría también dividir, pero va a ser larga la cosa. Volviendo con minimizar, dice que hay una caja cerrada, entonces una caja de forma paralelepípeda, rectangular. Esto es un paralelepípedo, por si acaso. Con base cuadrada. Entonces la base es cuadrada. Entonces aquí tengo un cuadrado. Y así tiene que ser la caja. Es la misma caja, pero está parada. ¿Por qué? Porque la base es el cuadrado. Base cuadrada. Con la caja de una botella. Entonces, tiene un volumen de 1000 centímetros cúbicos. Una botella de alcohol. Que más o menos es 1 litro. Entonces su volumen son 1000 centímetros cúbicos. Para hacer este material, si el material utilizado por el fondo cuesta 25 más, entonces en la base tiene un valor distinto. Me están diciendo que la base cuesta un 25% más. El centímetro cuadrado, está todo en centímetro cuadrado, que el de los lados. Entonces los lados, 4 lados iguales, ahí y ahí, esto vale un cierto precio, pongámosle P de precio. Y la base vale un 25% más que el precio de los lados. Y el material de la tapa cuesta un 50% más. Y la tapa cuesta más todavía. Y un 50%. Encuentre las dimensiones de la caja para que minimicemos el costo. Eso es lo ideal. ¿Por qué? Yo voy a hacer otra caja de base cuadrada, voy a cumplir la misma regla. Imagínense que tengo esta caja y es así de chiquitita.
y sigue siendo un paralelepípedo. Sigue siendo base cuadrada y el volumen sigue siendo 1000. Pero ahora cambió la altura, entonces va a tener otros valores, porque va a tener unos largos distintos y las bases van a ser totalmente distintas. Entonces, yo tengo que optimizar eso, porque puede ser que la tapa es tan cara que si hago una muy como de este estilo, como en este caso, el 2, voy a gastar mucho en caja y no tiene sentido. Puede ser que lo haga lo más delgado posible, pero si a medida que lo voy haciendo muy largo, puede que pierda el volumen o que realmente vaya contraproducente, que empiece a aumentar el precio. Entonces, hay que jugar con eso. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que es constante primero? ¿Qué es lo que es fijo? ¿Y qué ecuación podría obtener? Lo que es fijo es el valor del volumen, pero el volumen tiene una ecuación. En este caso va a ser, pongámosle valores. Imaginemos que está en el eje XY, entonces esto es X y la altura es Y. Para todo, este puede ser X y esta es la altura Y. Entonces va a ser X cuadrado por Y. Es el volumen. Porque la base es cuadrada, entonces es X por X y la altura es Y. Y ese valor del volumen siempre va a ser constante. Por lo tanto, tiene que darme 1000 centímetros cúbicos. Vamos a trabajar con centímetros cúbicos. Entonces la función va a ser 1000 dividido en X cuadrado. Esta es la del volumen, esta es la que me relaciona. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos el ejemplo anterior teníamos una función y un punto y encontrábamos los mínimos posibles? Entonces ahora encontramos recién la función, esta función. Pero la pregunta no es minimizar la función, porque el volumen es fijo, no lo tenemos que minimizar. Lo que tenemos que encontrar es ahora, es como decir la distancia en el ejemplo anterior. Es otra función que me relacione algo que sí va a variar. Y lo que va a variar, lo que va a ser distinto, es la superficie. La distribución de la superficie va a ser distinta. ¿Cómo podríamos escribir esa ecuación? Llamémosle, no sé, cuánto cuesta, porque el dinero. Ecuación dinero, costo, podría ser. Costo más bonito, por industriales, costo. La función costo, ¿de qué va a depender? Primero, va a ser una suma de cosas. Primero va a ser el de los lados. Va a ser 4 veces, porque son 4 lados, X por Y. Que esos son los lados. Vamos a poner ahí un color especial. Ah, y el mismo color de los lados. Para que entendamos que esos son los lados. Más la base. Es una sola base y es X cuadrado. Pero el costo es distinto, porque vale un 25% más. Entonces, por 1,5. ¿Por qué 1,5? Porque el 100% es 1. Y ahora tiene, además tiene un 25. Me equivoqué, no un 50, un 25%. Por eso es por 1,25. Y ese color le corresponde el celeste. El que quiera hacer esto, que le cueste. Y ahí está. Y por último, la tapa. La tapa tiene exactamente la misma ecuación, x cuadrado, pero su valor de costo es un 50% más, por lo tanto es 1,5. Ya que los lados, esta tiene unidades 1. Esta es un 25% más, por lo tanto es 1 más 0,25%. Y el otro es un 50% más, que 1 más 0,5. Son 4 lados, por eso viene un 4,
Y cada cuadrado es un x por y, mientras que en este es un rectángulo. Mientras que los otros dos son la base. Y como son bases cuadradas, son simplemente x cuadrado. Entonces, tenemos ahí los valores. Ya, pensemos un poco si está todo bien, si está todo mal. Y está todo ok. Entonces, ahora, tenemos esa ecuación, pero tendríamos que de nuevo fijarnos que tiene dos variables, está el x y el y. Y lo mismo que el anterior, si yo quiero encontrar el mínimo o el máximo, esta función costo tiene que estar solamente en una variable. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos visto tres dimensiones, entonces no podríamos minimizar un manto. Eso lo vamos a ver en Mate 3, cuando tengamos los planos. En este caso son simplemente rectas con pendientes. Por lo tanto, tendría que dejar en una de los dos. Y para eso está la función que obtuvimos acá. El y igual a 1000 partido en x cuadrado es la que me va a poder relacionar eso. Los valores. Entonces reemplacemos el i, el que está inmediato. Me quedaría 4x partido en x cuadrado, que sería 4000. 4000 dividido en x. Más, si el x cuadrado que igual, lo voy a poner adelante el 1.25. Y el 1.5x cuadrado. Ahí está. Podría sumar los dos términos, los últimos dos. Estaría dando 2,75. Y ahí obtendría la ecuación. Ahora yo podría derivar, porque quiero minimizar. Y la derivada de eso me va a quedar menos, porque es 1 partido en x cuadrado, más 2 veces eso, 75 de 1, 3, 4, 5, 5,5 x, derivé, entonces el 2 pasa multiplicando y me da 5,5. Y esto yo quiero que sea igual a 0, porque quiero que sea un mínimo o sea un máximo. Entonces me va a quedar que como solución el x cubo, fíjense, va a pasar para el 5,5x, pasa para el otro lado, negativo, se va a los negativos, me queda x cubo igual a 4000 dividido en 5,5. Entonces la raíz va a ser ese número mágico. Tendría que corroborar si es un mínimo, por eso tendría que derivar por segunda vez, pero va a ser, porque es una función cuadrada positiva, entonces tiene un mínimo y es el único que hay. Y ese sería el valor de x. Si tengo el x, puedo calcular el y y tengo las dimensiones de la caja. ¿Cuánto es aproximadamente 4000 dividido en 5,5? En raíz, esto está en raíz cúbica. Se me había olvidado la raíz. Esta es la raíz cúbica. Entonces, 4000 dividido en 5,5 en la raíz cúbica. Aproximadamente es 9, 8,99. Vamos a poner ahí. 8,99. Entonces, la base tiene que medir 8,99 por 8,99 y la altura sería 1000 partido por 81 aproximadamente. 12,30 y algo. Y ahí estaría. A ver, veamos cuánto es. 1000 dividido en 8,9 al cuadrado por eso. Y estaría dando aproximadamente
el X tanto y el Y 12,37 aproximadamente. Ahora, entonces se siguió el mismo procedimiento. Y ahora para terminar, tendríamos este polinomio, esta fracción de polinomio, y hay que descomponer en fracciones parciales. ¿Se acuerdan que ya había dado muchas indicaciones que era lo más importante? Ya llegamos por fin a fracciones parciales. Entonces, habría que dividir, separar las fracciones. Nos damos cuenta de que hay dos términos abajo en el denominador. Y los pasos serían los siguientes. Primero, verificar si no se pueden factorizar más. Puede que sí, puede que no. Y habría que hacerlo. Y lo segundo, y lo más importante, es fijarse que el denominador y el numerador ya no se pueden dividir más. Porque si se pueden seguir dividiendo, hay que seguir haciendo. En este caso, el numerador está de potencia 4 y el denominador también es de potencia 4. Por lo tanto, se puede seguir dividiendo. Entonces, habría que primero seguir simplificando, por decirlo de alguna forma, dividiendo los dos términos que están ahí. Entonces, para dividir ese y el otro, si empezamos a multiplicar cruzados, me queda un X a la cuarta, un 3X cubo, sí, más 3X cubo. Después me queda el X cuadrado más 2 más 2 más 4X cuadrado. Después los factores con X simplemente va a ser 6X. Y después el 2, 2, 4. Y ahí está el polinomio. Fíjense, esto es lo que estaba haciendo yo mentalmente. Que nosotros estamos acostumbrados como a multiplicar término por término. Pero cuando uno ya tiene experiencia puede decir lo siguiente. Mira, tengo este X y este va a generar el X cuadrado. Después del X cuadrado tiene que haber X cubo, un grado menor. Entonces tengo que buscar cómo generar el X cubo. Ah, va a ser este con ninguno, no puede. Va a ser este, con este. Entonces el único término que voy a tener va a ser 3. Entonces 3X. Después el siguiente más bajo, X cuadrado. Entonces con X cuadrado, ese con ese número, que hay un 2, y este con ese. Y 2 más 2 me da 4. Y por último, me queda un grado menor, que sería X, no el último. Entonces va a ser este por ese, que es 6, y ninguno más. 6X. Y las constantes, que sería el último término, 2 por 2, 4. Y ahí tengo el polinomio. Entonces, tengo que dividir. Como tiene lo mismo, solamente es por 1, y va a ser lo único. ¿Por qué? Porque ya tengo un X a la cuarta, y el X a la cuarta, y hasta ahí va a llegar. Después no voy a poder multiplicar por ninguno más. Si se dan cuenta, vamos a multiplicar, vamos a desarrollar. Estamos 0 menos, me queda 2X cubo menos 9X cuadrado menos 4X0. Y hasta ahí llega. Y es lo que yo decía, que como este X a la cuarta, ya no puedo multiplicar por nada para llegar al X cubo. Entonces me queda que esa división, que todo ese polinomio, lo escribo de nuevo, X cubo menos 5X cuadrado más 2X más 4, dividido por esos dos paréntesis, es igual a 1 más el resto, en este caso negativo, entonces menos 2X cubo más, porque también es negativo, entonces todos los menos salen para afuera, dividido por el X a la cuarta más 3X cuadrado más 4X cuadrado más 6X más 4. Ahí está. Y ahora, a este término, como el numerador es menor que el denominador, le puedo aplicar fracciones parciales. Y a él al que le tengo que aplicar. Entonces, es a este término. Fíjense que el primer paréntesis que está acá en el denominador
lo puedo seguir descomponiendo, porque tiene un 2, que sería un 2 por 1. X por 2, X más 1, me daría el B. Y el tercero era X cuadrado, que imaginario. Ahí. Y ahí está. Ahora esto es lo que tengo que generar fracciones parciales. Ya no lo puedo separar más en la parte del denominador. Entonces fracciones parciales me dice que cada uno de estos términos, ese, este y ese, lo puedo descomponer como en la suma de sus bases. Como x más 2, a eso voy, x más 1, más x cuadrado más 2. Como el denominador en el primero es lineal, el de arriba es un grado menor, constante. Como el segundo es lineal, el numerador es un grado menor, constante. Y no se puede repetir la constante. Como el tercero, su grado es de grado 2, el de arriba como máximo es de grado 1. Entonces de la forma lineal, de grado 1. Puedo multiplicar por todo esto, el denominador, en ambas ecuaciones, y me quedaría esto. En el primero se va a ir con ese y solamente va a sobrevivir el x más 1 por el x cuadrado más 2. El segundo se va al x más 1 y sobrevive el x más 2 por el x cuadrado más 2. Y en el tercero solamente sobrevive el x cuadrado, el x más 2, disculpen, por el x más 1. Ahí está. Y ahora es fijarse en detalle. ¿Sí? En el tercero, en ¿Sí? la tercera fracción, el B es igual que el segundo, ¿por qué? Ah, disculpa, sí, es una letra. B, D. Ya, gracias. No son iguales, son las letras. Es que yo puse B, no sé, pero era D. Ninguna constante tú no sabes si son iguales, por lo tanto tienes que usar todas las letras posibles del abecedario. Ahora, podríamos fijarnos de que ¿qué tienen en común? Ejemplo, el A y el B tienen en común, así me refiero, está multiplicado por este factor. Me podría preguntar cuándo se hace 0, pero no me voy a calentar la cabeza, porque va a ser un imaginario. Voy a dejarlo como último recurso, y me podría fijar, mira, acá tengo un x más 1. ¿Dónde más tengo un x más 1? Ahí. Entonces, si el x vale menos 1, esto se hace 0, esto se hace 0, y me sobrevive solamente el b. Entonces podría hacer eso. Si el x vale menos 1, es reemplazar en ambos lados. Me quedaría menos 1 al cubo, más 9 por menos 1 al cuadrado, más 4 por menos 1, y al otro lado me da 0, b por menos 1 más 2 me da 1, menos 1 al cuadrado es 1, más 2 es 3, y eso simplemente. Y podría obtener el valor de b. Me quedaría menos 2 más 9 menos 4, que me daría 3, igual a 3b. Por lo tanto, el b, ya lo obtuve, vale 1, el primero. Ahora, me pregunto si tengo el b. Ahora que tengo el b, tengo que ver el b y decir, mira, ya tengo dos opciones, o hacer el imaginario o ahora el x más 2. Entonces voy a hacer el x más 2. ¿Qué más tiene x más 2? Ah, la caja. Entonces, si hiciera que el x fuese menos 2, se van a ir esos dos términos sobre y de la. Entonces tendría que hacer el mismo procedimiento. Este es el procedimiento 1 y el procedimiento 2 sería, voy a escribir ahí, 2 menos 2, porque ahora es menos 2, 9 menos 2 al cuadrado, más 4 menos 2, me va a quedar a menos 1, menos 2 por menos 2, 4, más 2, 6,
Y los demás términos se me hacen 0. Y tendría que reemplazar nuevamente. Entonces me quedaría 2 por 2, 4, 8, 16, negativo. 4 por 9, 36, menos 8. Y al otro lado me quedaría menos 6a. Entonces me queda 20 menos 8, 12. 12 menos partido 6. Entonces el A vale menos 2. Ahora, tengo el A y tengo el B. ¿Cuál es el problema? El siguiente, es el C y el D. ¿Y por qué es el problema? Y esto lo tienen que tener muy claro. Cuando yo tengo las dos constantes en el mismo factor, ya no puedo hacer este procedimiento. Haga lo que haga, no se va a obtener. ¿Por qué? Porque comparte los mismos factores comunes. Entonces, o se van los dos o sobreviven los dos. Entonces, ya no tiene sentido trabajar más. Hay dos formas de hacerlo. Una forma es que escoja el número al azar. Lo más fácil es con el 1 y el menos 1, por sus propiedades, que multiplicando no afectan nada, pero ya usamos el 1. Usamos el menos 1. Nos quedaría el 1. Si reemplazamos en toda la ecuación, vamos a tener un sistema de ecuaciones. Vamos a tener un número, una letra igual a una que ya conocemos cuánto vale la, entonces va a ser otro número, más un CD. Y después tendríamos que reemplazar de nuevo la ecuación por otro número al azar, para tener dos ecuaciones y dos incógnitas y resolver el sistema. Lo otro, el otro procedimiento, y el más habitual que se ocupa, es el siguiente. Voy a copiar esto. Que está ahí. Y lo que vamos a hacer es multiplicar, empezar a generar el polinomio. El a por el x cuadrado y así sin fin. Y sabiendo que el a vale menos 2. Entonces si yo lo reemplazo voy a quedar menos 2 más 1 x cuadrado más 2 más el b que vale 1, que ya lo obtuvimos. X más b, x cuadrado más x más 1. Y empezar a desarrollar las multiplicaciones. Entonces me va a quedar menos 2x cubo, menos 2x, sí. Va un signo más, paréntesis de arriba. ¿De igual? El x menos 1 es x más 1. No me equivoco. Sí. Ahí, disculpa. Entonces, empezamos a desarrollar. Voy a dejar el término x cubo. Voy a dejar el término x. Y acá me quedaría c x cubo. Voy a generar el de acá también. Lo estoy viendo ese. Más d más 3c x cuadrado más 3d más 2c x más 2d. Ya, primero, fíjense, voy a explicar. Tengo el 2x cubo. Después empiezo a generar todas las multiplicaciones de todos los términos. Aquí estoy multiplicando todos los términos posibles, que después sería el 2x con el 2, que me haría un menos 4. Después el 1 con s, me quedaría un más 1, con el menos 4 un menos 3. Después el de acá, me quedaría un 1, de ahí viene
el x cubo del menos 2 y después el 2, 2, 4. Me falta ese, me comí ese término del 2, 4. Ah, pero se va con el otro término que estaba al otro lado. Acá, el 2 con el 2. Sí, está bien. Todo esto, si ustedes lo hacen, les va a dar esto. Sí. Que está corroborando. Y después tendría que multiplicar el cx por el x por el x. Después el d por x, que me daría el dx cuadrado. Después el c, el x y el x, y así sucesivamente. Me dan hasta esos términos. Les voy a dar un tiempo para que corroboren. Puede ser que me haya equivocado, estoy corroborando igual. Pero yo lo veo que está bien. Ya. Mientras corrobora, yo voy a reordenar un poco los datos y voy a dejar todo lo que es con x cubo, que sería este término de acá, c menos 2 x cubo, que es el mayor que veo. Después todo lo con x cuadrado, que sería d más 3c x cuadrado. Después todo lo con x, 3d más 2c menos 2. Y todo lo que es constante. Y al otro lado era 2x cubo más 9x cuadrado más 4x. Ahora, yo lo que espero que lo que acompaña al x cubo sea igual para este lado. Que todo lo que acompaña al x cuadrado sea igual en este lado, porque es una igualdad, tiene que mantenerse. Todo lo que acompaña al x y todo lo que sea constante. Entonces, primero no hay constante acá. Por lo tanto, d está obligado a ser, ¿cuánto? 0. Porque 2 por d no hay constante acá, tiene que dar 0. Y después me puedo fijar en el primer término. 2 es igual a c menos 2. Tienen que mantener esa igualdad. Aquí, no, aquí me equivoqué yo. Y esto es un 1. Por el c del 1 ahí, que está viendo ese menos 1. Entonces ahí está. Por lo tanto, este es el 1. Y el c tiene que ser igual a 3. Entonces tengo el A, tengo el B, tengo el C y tengo el D. Veamos si es verdad, porque se puede corroborar. Si está todo nuestro procedimiento bien, voy a copiar el de acá. Y tendríamos que reemplazar, multiplicar y obtener lo mismo. Copiar, pegar y reemplazar. Tendríamos que, si yo reemplazo, el A, ¿cuánto valía? El A está por arriba, menos 2. Entonces me queda menos 2, x más 2. El B, 1. Entonces, c más 1. El c vale 3 y el d vale 0. Entonces, multipliquemos. Vamos a tener que tenga la misma base. Entonces, x cuadrado, x más 1, x cuadrado más 2, menos 2 por x más 1, por x cuadrado más 2, más x más 2 por x cuadrado más 2, más, me falta un término ahí, lo voy a poner acá, 3x cuadrado, x más 2, más 1. Y empiezo a multiplicar los términos. Me quería menos 2, voy a 2. Acá, igual. Menos 2, me quedaría x cubo más 3 más x cuadrado más 2x más 2 más x cubo
más 2x cuadrado más 2x más 4 más, me quería, entre x lo voy a dejar para después, x cuadrado más 3x más 2, me quería menos 2x cubo menos 2x cuadrado menos 4x menos 4 más x cubo más 2x cuadrado más 2x más 4 más 3x cubo más 9x cuadrado más 6x y empezar a ver qué términos se van con quién. S3 más SX me da 4 menos 2, 2. 9, 11, se van, me queda 9. 6, 8, 4. Y eso. Y fíjense que todo eso está dividido por eso, pero me interesa este número. 2, 9, 4 y ¿dónde está? 2, 9, 4. Entonces obtuve el resultado. Entonces, en resumen, primer paso que tengo que corroborar sí o sí, aunque no quiera, es que el denominador y el numerador sea de un grado menor, siempre. Como máximo, un grado menor. Puede ser menor todavía. Si no lo es, tengo que dividir antes de hacer todo, como lo hicimos acá. Y ahí faltaba el 1. Después que ya lo tenga, tengo que el denominador factorizarlo para generar estos términos que van a estar acá. Si el término es de un grado n, el de arriba tiene que ser un grado menor. Si en este caso, como era 1, constante. Lineal, constante, grado 2, grado 1. Se multiplica por toda esta base original para que se vaya y se obtenga esta ecuación que hay que igualar. Primero se pregunta por algún término que se pueda hacer 0 para que se elimine el A o se elimine el B, o el C y el D. Y después se reemplazan los valores que se obtienen. Y cuando tenemos el caso de dos constantes con los mismos factores, no se puede desarrollar de esa forma. Lo que habría que hacer es reemplazar, como había dicho, con dos números al azar para tener dos ecuaciones, o si fuesen tres ecuaciones, para poder desarrollarlo, o factorizar, dejar todo en factores de las potencias, e igualar las potencias, de grado 3, grado 2, grado 1, obtener las letras que faltan, y simplemente corroborar. Por lo tanto, la solución final sería esto, y aquí falta 1. Y ahí está descompuesto en fracciones parciales. ¿Por qué hacemos fracciones parciales? Porque obtengo un todo y ahora la puedo descomponer en mini fracciones. Fracciones parciales. ¿Por qué sirven las fracciones parciales? Como resumen para que terminemos el curso. En Mate 2 van a saber integrar. Y a ustedes le van a decir, integra este resultado. Es sumamente complicado integrar estos términos cuando son fracciones, pero si están en fracciones parciales es súper fácil. Esto es un logaritmo. Fíjense, logaritmo de x más 2. ¿Cuánto le daría al logaritmo? 1 partido en x2 por 1. Me faltaría un 2 afuera. Y obtengo este. Este es un logaritmo de x más 1. Y este, el arco tangente puede ser, o tangente, ahí la van a ver en el próximo curso. Y eso. Entonces con eso terminamos. Recuerden que esta clase está siendo grabada y después se va a subir. Y cualquier duda la puedo contestar por correo. ¿Ya?